Buen día. Nuestro equipo presentará el circuito correspondiente a la práctica número 5. El objetivo de la práctica consiste en comprender el concepto, uso y funcionamiento de los dispositivos semiconductores. Dar una aplicación con algunos de estos dispositivos utilizando la corriente alterna. Como podemos observar, el alternador genera una energía de 110 volts, en los cuales circula por el switch y por el transformador de energía. El transformador de energía ingresa los 110 volts y su función permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. En el caso de un transformador ideal, para lograrlo, hablemos cómo funciona el transformador. Para transformar la electricidad que le llega al devanado de entrada en magnetismo para volver a transformarla en electricidad en las condiciones deseadas en el devanado secundario. El núcleo de los transformadores está formado por chapas de acero al silicio aisladas entre ellas. Las columnas, que es la parte donde se montan los devanados, es la parte donde se realiza la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor. Por su parte, el devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubierto por una capa aislante. Está compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el devanado primario y el secundario indicarán la relación de transformación. Continuando con el circuito, podemos observar que la energía se distribuye en el puente de diodos que se utiliza cuando queremos transformar una señal de fase alterna en una continua, para tener la ruta actual que siempre va en la misma dirección. Así permite la rectificación de onda completa de un transformador que no tenga una toma central, lo que reduce su tamaño. Así como podemos observar, dos líneas del puente de diodos llevan la energía, mientras las otras dos líneas distribuyen la energía que está obteniendo el puente de diodos. Esa energía empieza a circular por dos partes del circuito, el U1 y el U2, por lo que la energía se distribuirá de distinta forma y saldrá con un valor distinto a lo generado, al principio con los 12 volts salientes del transformador. Si observamos la parte U1, podemos notar que antes del primer circuito integrado 7805 se encuentra un condensador de una capacidad de 1000 UF, que serían microfaradios, lo cual está siendo cargado por la energía saliente del puente de diodos, afectando el voltaje final de la primera parte del circuito. Luego podemos observar que el circuito 7805, su función consta de proteger mediante un limitador de corriente por cortocircuito y además otro limitador de temperatura que puede reducir el nivel de corriente. Por último, la energía pasa por dos condensadores y una resistencia que serviría para que el LED funcione sin que tenga una sobrecarga de energía. Dentro de la conexión de energía que pasa por la parte U1, dando un resultado de 5 voltios como energía final que pasa por el circuito en la primera parte. Por último, analicemos la parte U2 del circuito. Podremos observar que el puente de diodos manda la energía hacia la segunda parte del circuito, por lo que el circuito integrado 7802 recibe la energía con una ligera diferencia, ya que obtiene energía proveniente del condensador de 1000 microfaradios. Para posteriormente, después de pasar el proceso del circuito 7812, esta desplaza la energía hacia los condensadores para que apliquen sus respectivas funciones, mandando la energía restante a la resistencia que protegerá al LED para que éste sea funcional. Siendo así, la terminal energizada saldrá con un valor de 12 voltios a diferencia del circuito U1. El circuito 7812 consume un valor entre los
2,5 voltios y los 3 voltios para convertirlos en 12 voltios en la continuidad de su circuito. En cambio, el circuito 7805 tiene una capacidad de consumo de 2,2 voltios para obtener un valor de 5 voltios en la continuidad del circuito correspondiente. Para finalizar, dentro del circuito se toma en cuenta 3 dispositivos que le dan sentido al funcionamiento de este, los cuales son la fuente de voltaje, el condensador y el diodo, siendo así cumpliendo así nuestro objetivo de dar a entender el concepto, el uso y el funcionamiento de los dispositivos semiconductores, dentro de la que se refiere a la práctica y al funcionamiento del circuito que conlleva. Muchas gracias por su atención.